Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza a nuestro Dios? Gloria a Dios. Mi saludo cristiano para todos en esta mañana, hermanos. Es una bendición estar aquí reunido en una iglesia tan maravillosa, tan bonita, hermanos, en medio de estas montañas de esta ciudad tan preciosa. Hay iglesias que alaban y glorifican el nombre de Jesús. Amén. Así, mis hermanos, que saludo muy respetuosamente la familia pastoral, a mi hermano Arnulfo, a la hermana Gloria. Son una bendición. En la iglesia donde yo nací los aman y los quieren porque allí pastorearon durante más de 6 años, la iglesia de Castilla, les recuerdan y les amamos mucho también. También quiero saludar a la familia de mi hermana Alejandra Torres, mi hermana Mariela, su esposo, mi hermano Daniel, por acá estaba, no lo veo ahora. Que ellos también se congregan allí en Valencia con nosotros, y han sido una gran bendición. También su esposo Daniel, ahora tienen su niña Gabriela. Hermanos, y la obra de Dios crece también allí en Valencia, allí en España. Hay Espíritu Santo haciendo crecer ese mover y haciendo que las almas se conviertan. Amén. Así que, hermanos, les invito para que abramos la palabra del Señor en Primera de Juan, el capítulo 4. Amén. Mientras que ustedes buscan, ¿qué tal si cantamos una vez ese coro que dice: habla conmigo en esta hora? ¿Cuántos quieren que Dios hable en esta mañana? De pronto el tiempo ha transcurrido un poquito, pero yo sé que podemos hacer un esfuerzo más y que el Señor nos hable a todos en esta mañana. Amén. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Aleluya. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. dile, habla conmigo en esta hora, Señor. Tus manos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias. Habla conmigo en esta hora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora, que aquí en mi corazón Aleluya. anhela oír tu voz. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Aleluya. Aplaudamos la presencia del Señor en esta mañana. Y digámosle: Señor, gracias te damos en esta mañana, Dios, porque hemos podido llegar hasta aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre hay algo que quieres darnos a cada uno de nosotros, oh Dios. Mira a mis hermanos de esta amada iglesia, mira las visitas, oh Dios. Mira a todos los que hemos venido en esta mañana necesitados. Quizá hay corazones sedientos de tu palabra, de una palabra fresca, de una palabra viva, Señor, de tu presencia, oh Dios. En esta mañana nos presentamos delante de ti, nuestros corazones, nuestros oídos atentos a tu preciosa voz, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Demos una alabanza más a nuestro Dios y leamos la palabra del Señor desde el verso 1. Vamos a leerlo hasta el verso 8, todos a una sola voz. Primera de Juan 4, verso 1, dice: amados, leámoslo todos, hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿quién? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién? De Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dando gloria a Dios, pueden estar cómodos, hermanos. Gloria al Señor. En esta mañana quiero hablar un precioso tema que creo que es necesario para todos. Amén. El hermano Alex me dio un versículo, el verso lema del equipo de evangelismo y la directiva de evangelismo. Así alumbre vuestra luz. Y podemos ponerle una coma. Cuidado con el fuego extraño. Amén. Así, mis hermanos, que en este tiempo estamos viendo un relevo en las generaciones. Amén. El hermano Arnulfo ya está relevado. Prácticamente el hermano Arnulfo lleva 50 años de pastor. Y quizá el Señor lo deje otros 20 o no sabemos cuántos y sería de gran bendición. Pero hermanos, no es un secreto de que hay generaciones nuevas que están relevando a estos ancianos que se han dejado usar por el Señor durante tantos años. Amén. Por ende es importante que las iglesias, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo esté cimentada y tenga bases sólidas, hermanos. Porque la Biblia es clara cuando dice que en los postreros tiempos no sufriríamos la sana doctrina, sino que habrían muchos que se amontonarían buscando escuchar lo que ellos quisieran escuchar. Así que en esta mañana, hermanos, yo podría haber venido quizás, y yo le decía, bueno, me preguntaba a mí mismo, ¿qué debo hablar yo en esta mañana a una iglesia que lleva más de 40 años de fundada y que ha crecido y que seguramente este año lo hará más? Si no es la palabra de Dios. Amén. Porque el cristiano maduro tiene la obligación de velar por la sana doctrina, hermanos. Es que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Cuánto lo creen? Y usted y yo nos tenemos que cuidar de lo que escuchamos, de lo que cantamos, porque no todo lo que cantamos es inspirado por el Señor, tristemente, hermanos. Por eso la Biblia me llama la atención este verso y ahora lo vamos a estudiar, porque necesitamos, hermanos, estar cimentados y tener una doctrina clara del Dios que creemos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y eso no es ajeno a nosotros, hermanos. La apostasía no viene de afuera, sale de adentro. Los falsos maestros no vienen de afuera, salen de adentro. Por eso usted y yo no nos podemos sorprender cuando el día de mañana veamos a alguien que quisimos mucho, escuchamos mucho, nos hizo llorar mucho, pero salió con cosas raras y se fue. Fuego extraño, hermanos. Por eso el centro de lo que hacemos en una iglesia, en nuestras congregaciones, se llama Jesucristo, hermanos. Las oraciones que hacemos, las actividades, el esfuerzo de la junta local, hermano, porque hay dineros por pagar y eso no es ajeno a ninguno de nosotros, es bendición. Lo que cantamos aquí, hermanos, también es una bendición, aunque Dios no necesita que le cantemos. Pero es muy bonito cuando cantamos y sentimos su presencia, amén. La Biblia dice que Él se deja mover, que Él se deja sentir en las alabanzas de su pueblo, amén. Pero el eje principal del culto, hermanos, es esto, la palabra. Una alabanza no sostiene una iglesia, la iglesia la sostiene la palabra. La alabanza es preciosa, pero la palabra es mejor. Porque la palabra es la que cambia y la palabra es la que quebranta la piedra, amén. Así, mis hermanos, que leyendo en Primera de Juan, un contexto sobre las cartas paulinas y las cartas, por ejemplo, estas cartas de Juan. Estas cartas eran enviadas a las iglesias. En este caso fue enviada a las 7 iglesias de Asia Menor,
las mismas iglesias de las que habla el Apocalipsis, del mensaje a las 7 iglesias. Y cuando se mandaba una carta, hermano, en la mayoría de veces, aunque el apóstol empezaba saludando y felicitando, era porque había un problema. Amén. Había una necesidad, un problema, una dificultad, hermanos. Y es que no es ajeno tampoco saber que en la iglesia primitiva también hubo problemas, hubo herejías, hubo quien se levantó a predicar lo que no debía predicar. Y es que en este tiempo había un movimiento llamado el docetismo. ¿Qué es el docetismo? El docetismo era un movimiento que se había levantado dentro de las iglesias y se había promulgado por el resto de Asia Menor, en el cual había quienes decían que era una exageración pensar que Cristo había venido corporalmente y había muerto, que no, que Cristo era 100% Dios, pero que lo que había hecho Cristo en su venida era simplemente una apariencia, que realmente Jesucristo no había muerto. Entonces el apóstol Pablo dice que si él no hubiese muerto y no hubiese resucitado, ¿qué pasa? Que vana es nuestra fe. Así que Juan, cuando le escribe a las iglesias, las alerta, hermanos. Y yo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, quisiera alertarlos a ustedes, hermanos, porque hay tiempos peligrosos. Y hay algunos que han salido, que eran de aquí, no de aquí de esta iglesia, de esta congregación, de nuestra iglesia, que fueron muy amados, que la iglesia los amó, les dio muchas cosas de las que tienen, y hoy están afuera hablando mal de una iglesia que les dio todo, hermanos. Así que, amados jóvenes, ustedes tienen un programa muy especial, y yo ahora me quedaba muy sorprendido de ver que apenas van 15 días del año, y ese portafolio, hermanos, que tienen es algo muy organizado, pero que nunca falte la presencia de Dios. Porque cuando no hay presencia de Dios pasa eso. Hay hombres que le quieren robar la gloria a Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Así, hermanos, que es imposible entender el concepto de Juan si no entendemos cuál era el motivo de las cartas. Y nosotros como jóvenes tenemos que sentarnos, porque, a veces es bueno que lo emocionen a uno. A mí me gusta, yo hay predicadores que estimo y aprecio porque hablan de una manera tan linda que lo hacen llorar a uno, hermano, ¿cierto? Y eso es bonito, nosotros somos emocionales y delante de la presencia de Dios lloramos, y eso está bien. Pero el tiempo en que vivimos necesita que se predique más una palabra que afirme, porque van a venir vientos impetuosos, hermano, y están cerca. Que van a venir, hermano, y que usted permanezca como la palmera, que aunque se doble, nunca pierde sus raíces. Entonces, hermanos, en este tiempo se necesitan predicadores. Vea la importancia del que predica aquí, de que no predique, hermano, como por hacerlo. No, hay que predicar una palabra que venga de arriba. Que cuando usted predique, hermano, dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo hable a esta iglesia? Porque es que el estar aquí, hermano, es una responsabilidad bien grande, y nosotros nos tienen que temblar los piecitos aquí. Nosotros no nos podemos creer tan autosuficientes. Entonces, en este tiempo se necesita más predicadores que enseñen, que sean maestros. Aquí ustedes tienen un maestro, aprovéchenlo. Yo me congregaba en la iglesia de Castilla en la pandemia, antes de la pandemia, y había un maestro allí. Ahora hay otro, pero el que había era un anciano, y lo quisimos y lo apreciamos mucho, hermanos, pero vino la pandemia y se lo llevó. Y ahora es donde uno dice: sí, cuántas enseñanzas de este hermano Gabriel no extrañamos nosotros, hermanos. Y es que muchas veces nos gusta más que nos emocionen que nos digan la palabra como es. Si hablamos del apóstol Pablo, el carácter del apóstol Pablo era un carácter de celo. Él tenía celo por la iglesia. Y por eso cuando ustedes leen muchas de las cartas, por ejemplo en Corintios, cuando hubo un problema en las lenguas, ustedes leen a un Pablo enojado. Pero no enojado porque tuviera ira contra la iglesia, sino enojado porque había quienes querían dividir la iglesia, hermanos. Y por eso muchas veces, hermano, usted ve pastores que son, usted dice, el pastor es como un poquito templado. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo: aunque amándoos más, sea amado menos. Porque quizá el apóstol Pablo no era muy querido por muchos, porque quizá decía las cosas de una manera tajante, hermano, pero cuando hay pecado hay que atajarlo. Porque cuando el pecado se permea en la congregación, y cuando empezamos a ver cosas que no eran normales antes como normales, es cuando nos empezamos a desviar y cuando terminamos en el mundo. Amén. Así, mis hermanos, que había una doctrina que se estaba permeando en la iglesia, y era el docetismo, y era la cual estaba Juan atacando. Y es que hay un ejemplo muy claro en la Biblia, cuando la madre de Moisés
Cuando la madre de Moisés lo puso en la arquilla, ¿se acuerdan de esa parte cuando la madre de Moisés lo puso en la arquilla y lo dejó ir en el río? Antes de hacerlo, ¿qué hizo con la arquilla? La calafateó, ¿cierto? ¿Y cuál era el motivo de que ella calafateara esa arquilla? Para que no le entrara agua, y no solamente para que no le entrara agua, sino que para que la temperatura se mantuviera estable. Esa es la función de calafatear la arquilla, hermanos. Y esto es tipo de la iglesia hoy. La iglesia hoy está en un mundo perdido. Aquí alrededor nuestro están perdidos. Pero la palabra del Señor, el fundamento, la Biblia dice, edificado sobre fundamentos ¿de quién? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Por eso todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Vivimos por la gracia de Dios, hermano, y todo lo que hacemos es en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así, mis hermanos, que quisiera yo en esta mañana hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que hace que una iglesia se mantenga sólida? ¿Qué es lo que hace que una iglesia se mantenga firme? ¿Qué es lo que hace que una iglesia no venda sus principios? ¿Qué es lo que hace que una iglesia no venda su doctrina, hermanos? Porque hoy estamos viendo iglesias que están vendiendo sus principios. Y hay un montón de movimientos afuera predicando cosas raras, haciendo cosas raras, hermanos. Y usted y yo nos tenemos que cuidar de eso. Amados jóvenes, uno como joven le gusta mirar. Y le gusta ver lugares y escuchar canciones, y eso no está mal, pero cuídate. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque es que hoy vemos lugares, y no voy a mencionar ninguno, donde ya los templos no son tan templos, son lugares oscuros, donde se canta mucho y se predica muy poco. Y donde la gente llora mucho, pero vive muy poco para Dios. Y por eso usted y yo tenemos que cuidarnos en esta mañana, hermanos, porque eso es fuego extraño. Por eso la importancia de vivir arrodillados delante del Señor, hermanos. No vengamos a la iglesia simplemente a hablar, a conversar, no, vengamos a decir, Señor, yo quiero tu presencia en esta mañana. Yo vengo necesitado, como el primer día que me bauticé, como antes de hacerlo, yo vengo necesitado de Dios. Y que cuando la alabanza cante, hermanos, cuando cantemos con el entendimiento. No presentemos a Dios esos coros que son puro juego extraño. Cantemos la Biblia, cantemos la palabra, cantemos lo que Dios nos ha dejado, los salmos. ¿Cuántos coros, hermanos, no se han vuelto a cantar? ¿Cuántos himnos no se han vuelto a cantar? ¿Cuál es el legado que nuestros pastores antiguos nos están dejando, hermanos? Jóvenes, ustedes son los que lo tienen que tomar. Porque no podemos, hermanos, tener un evangelio barato, porque un evangelio barato no nos han dejado. Nosotros tenemos un evangelio por lo alto. Por lo alto, hermanos. Diga gloria a Dios. Gloria al Señor. Si usted se pone a mirar, hermanos, esta iglesia, y no hablo del título, esta iglesia tiene una esencia especial. Vaya a todos los rincones de Medellín y mire cuántas iglesias de la nuestra están en este momento predicando, alabando, glorificando a este Jesús. Eso es un honor, hermanos, pero también es una responsabilidad. Porque no nos llamamos cristianos simplemente porque venimos a la iglesia pentecostal unida, y hay muchos quienes se enorgullecen de ese logo, y está bien. Pero más enorgullecidos debemos de estar del Cristo que predicamos. De ese Cristo que cambia, que transforma, de ese Dios sencillo, de ese Dios humilde, hermanos. Porque muchas veces también hemos presentado fuego extraño en nuestra forma de ser. Porque ya no eres la misma persona que cuando te convertiste, porque ya no te muestras tan necesitado, porque ya no te muestras tan humilde, porque has creído que tienes todo ante Dios y que estás más cerca de Él. Cuando todos hemos sido lavados por la misma sangre y hemos gozado de la misma misericordia de nuestro Dios. Así, hermanos, que como decía el hermano ahorita aquí, que nosotros no pasemos desapercibidos, que sepamos qué ancianos hay aquí, qué jóvenes hay. Que tengamos humildad y sencillez de corazón, hermano. Estamos en el tiempo de volver a la humildad y a la sencillez. Porque en esa humildad y en esa sencillez se mueve Dios. Dios no habita en templo hecho de hombres, pero habita en corazones sencillos. Y yo sí he comprobado que cuando un culto se hace sencillo, Dios se deja sentir más. Cuando oramos, hermanos, oremos y vamos a mirar al Señor que vamos a cantar. Y ahí es donde empieza el Señor a mostrar, a decir, vamos a cantar este coro porque hay el que vino abatido, hay el que vino cansado, hay el que está gozoso, el que está alegre. Pero vamos a decirle, Señor, es que esto es para ti, y vamos a hacer esto con seriedad. Y vamos a volver a las sendas antiguas.
parados en los caminos, ¿qué dice? Y preguntad por las sendas antiguas y andar por ellas. Porque hermano, hemos comprobado que el modernismo está acabando con nuestra iglesia, con nuestras vidas. Esto es una bendición. Para mí es una bendición porque yo aquí veo los cultos de muchas partes, porque esto me sirve para estudiar, pero también se puede volver una maldición. ¿Cuántos jóvenes no están atados a la pornografía por un celular? ¿Cuántos no están atados a esto, hermano, y ni siquiera volvieron a leer la Biblia por estar pegados mirando lo que no debemos de mirar? Eso delante de Dios es fuego extraño. Fuego extraño. También hay quienes quieren cambiar el culto al revés, ¿no? Que prediquen primero, o cantemos más, hagamos esto así, volteemos esto para allá, apaguemos aquí, prendamos allá. Hermano, eso es pura falta de presencia de Dios. Cuando hay presencia de Dios no es necesario cambiarle nada al culto, hermanos. Cuando hay presencia de Dios, hermano, usted viene y usted lo siente porque Él está aquí en medio nuestro. Usted no necesita ni que el que esté aquí se despeluque, no, usted necesita es un corazón sencillo. Dígale, Señor, dame un corazón sencillo en esta mañana. Dame un corazón sencillo. Y si miramos en 2 de Timoteo 3:1, ¿qué dice? Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Habla del carácter de los hombres de los postreros días. Y dice que en los postreros días, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Continuemos. ¿Qué más dice, hermanos? Vamos a buscarlo acá. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿qué más? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más dice? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Meta su vida ahí y hágale una radiografía. Porque dice que en los postreros días habrá hombres que amadores de sí mismos. Y eso hoy lo vemos por montones. Y yo no estoy hablando, hermano, del mundo, estoy hablando de la iglesia. Y eso lo digo en el nombre del Señor, porque yo no los conozco, yo vengo de otra parte. Pero ahora, hermano, uno ve hombres que fueron muy usados por Dios, que Dios los usó, les dio dones, les dio ministerio, les dio dinero, los prosperó, hermanos. Y pasó eso, se volvieron amadores de sí mismos. Y uno los veía llegar a los templos a predicar. Aquí ha pasado en muchas iglesias. Y ya perdieron la humildad. Y ya creen que son las superestrellas, las supereminencias, hermano. Y aquí no hay superestrellas, aquí no hay eminencias. Aquí nadie puede hacer cosa extraordinaria. Aquí todos son sencillos. Aquí nadie es la gran persona, hermanos. Aquí hay uno que es el grande. Y se llama Jesucristo. Así que, hermanos, jóvenes, mis amados hermanos, ubiquémonos en este tiempo, ubiquémonos, estamos en el 23, en el 24, vamos a ubicarnos ahora y vamos a decir, si Dios me llamó, yo tengo que dejar que Él me use y amarlo a Él. Dios no me llamó para que mucha gente me conozca, no es necesario que mucha gente te conozca, no, Dios no lo necesita, Dios necesita es que tú lo conozcas a Él y que Él te conozca. Así que no nos llamó Dios a las multitudes, nos llamó realmente a amarlo y a glorificarlo, amén. Así, mis hermanos, que por eso me gusta el apóstol Pablo, por ese carácter que tenía, porque el hermano Pablo al predicar entendía que aunque hubiera cosas que incomodaran a los creyentes, les iba a servir para crecer. ¿Cuántos no crecimos incómodos en la iglesia? Porque el pastor me decía, porque la hermana me preguntaba, porque la hermana Gloria estaba pendiente, hermana, no sirvas así. Es que, hermano, un cristiano maduro no necesita que estén detrás de él. No necesita que la hermana Gloria esté detrás de las hermanas, hermana, bájele a la batica. No, nunca este púlpito nunca necesita que prediquen del vestir, eso no se debe predicar, eso lo pone Dios en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos. No ofrezcamos a Dios fuego extraño en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir, hermanos. Ofrezcamos a Dios realmente que somos de Él y para Él. Y que no venimos aquí a aparentarle nada a nadie. No, yo vengo aquí porque yo necesito de Dios. Así como el amigo, el de la fundación, hermanos, así igual que ellos, nosotros necesitamos de Dios. Los que llevan 10, 15, 20 años, igual. Porque es que uno mira a estos hermanos que vienen de esos problemas, de esa vida antigua,
y ellos adoran a Dios con una pasión. Y mire usted esos hermanos que Dios ha librado de las drogas, cómo alaban a Dios y cómo lo glorifican. Y cómo les provoca meterse en allá. Y mírese usted. Porque a veces decimos, no, el protocolo es que se me daña la corbata, es que qué pena, qué vergüenza llorar, hermano, pero es que aquí está Jesús. No nos puede dar vergüenza, hermanos. Cuando yo iba a la iglesia, yo iba a dos iglesias, pequeño. Iba a la iglesia pentecostal y mi abuela me llevaba a la trinitaria. Y la diferencia abismal entre las dos era ¿cuál? Que cuando yo llegaba al culto, hermanos, los niños pasaban derechito por todo el salón a la clase, ¿cierto? Yo estaba pequeño. Pero lo que me sorprendía de esto es que en la pentecostal yo llegaba y escuchaba un gemir. Y gente llorando y hermanas llorando, y había hermanas que yo las veía siempre hinchadas de llorar, y a mí me daba miedo y yo entraba corriendo y me iba para la clase. Pero cuando iba a la otra iglesia y me encontraba otra cosa diferente, una falta de reverencia, gente por ahí hablando y nada de presencia de Dios. Y más tarde comprendí, hermanos, el valor que tienen nuestros templos, de gente llorando y gimiendo en la presencia de Dios. Porque todo lo que tú le pediste un día, Él te lo ha dado espiritualmente. Así, hermanos, que no se pierda, que usted venga aquí y llore, no le dé pena, hermano. Cuando veníamos a los templos y llorábamos, yo veía eso, hermano, y yo lo contaba a mi abuela y le decía, mamita, es que yo veo que esas hermanas ya lloran y lloran y yo no entiendo por qué, pero yo ahora ya entiendo por qué. Porque es imposible uno resistirse ante la presencia de este Dios tan grande. Es imposible, hermano, uno resistirse y verse uno tan pequeñito, porque somos pequeños, somos tan débiles. Hermano, delante de Dios nosotros somos como el polvo, pero de ese polvo Dios tiene misericordia. Y de usted y de mí ha tenido misericordia en esta mañana, así que alabémoslo y glorifiquémoslo. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a su presencia en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Así alumbre vuestra luz. No ofrezcas fuego extraño. Porque si queremos alumbrar a los de afuera, hermano, necesitamos primero corregirnos nosotros. No vendamos un evangelio barato, hermanos. Este evangelio tiene una altura. Es para todos, pero este evangelio tiene una altura. Esto no es un evangelio barato, hermanos. Esto tiene una altura preciosa. Así que cuando hablamos del evangelio, hermanos, debemos de preguntarnos realmente cuáles han sido las bases que nos han dejado esos apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Juan enfrentó un movimiento que había permeado la iglesia. Cuando Juan escribió esta carta era porque ya había un problema en la iglesia, un problema doctrinal. Ya la gente estaba pensando que no, que Cristo no había muerto, que Él no había sufrido, que eso era una mera apariencia, eso era un problema, hermanos. Y esto está pasando hoy en las iglesias. Hay cosas que están permeando nuestras vidas que hace años atrás pensábamos que no eran buenas y que ahora ya las hacemos porque todo el mundo las hace, ¿cierto? La importancia de la oración, la importancia de una vida de devoción. Cuando hay vidas llenas de Dios, hermanos, uno viene aquí y eso es como una fogata, ¿sí o no? Cuando hay una vida llena de Dios en la casa, uno viene aquí y se enciende como una fogata, hermano, y eso no se para porque eso es presencia de Dios. Amén. Así que hay un fundamento que tenemos que tener, hermanos, claro. Y ese fundamento, como lo acabamos de decir, está en Efesios 2:20, tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser Jesucristo. Cuando se le quita el lugar a Cristo, hermano, hay un problema muy grande en la vida. ¿En dónde tienes ubicado a Jesús? ¿En dónde lo tenemos ubicado, hermanos? Porque puede que hoy en día, como ya servimos, como ya llevamos 20 años, como ya somos cristianos y se nos parece como un deporte, hoy en día pensemos que estamos nosotros aquí y que Cristo está aquí. Y hay cristianos que han cogido a Dios como si Dios fuera su esclavo, su sirviente, como que Dios fuera la varita mágica que le cumple todos sus deseos. Y estamos muy lejos de lo que realmente es el evangelio de Jesús. Porque el evangelio de Jesús, la Biblia dice que el evangelio no consiste en ¿qué? En comidas ni bebidas. El reino de los cielos no consiste en comidas ni bebidas. El reino de los cielos es poder, hermanos. Ese poder que transforma las vidas y uno no sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Esas personas que fueron tan malas, hermanos, y que Dios las cambió y las transformó, eso solo lo hace Jesucristo. Eso no lo hace nadie más. Así que hay quienes se van tras hombres que predican los que ellos quieren oír. ¿Cuántos de nosotros no se han ido tras hombres buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar? El evangelio sencillo, el evangelio barato, ese evangelio chiviado que no cambia a la gente, que aparentemente cambian, pero que años después
realmente nos damos cuenta que no. Porque he conocido muchos que han estado entre nosotros, pero que, como dice la Biblia, no eran de nosotros, nunca entendieron, nunca supieron, cantaron, predicaron, se despelucaron, pero no entendieron, porque no se acercaron al Maestro. Y hay que acercarnos al Señor, hermanos. Necesitamos tener realmente, hermanos, un fuego verdadero en nuestras iglesias, un mover sano, que sepamos realmente distinguir cuando un fuego viene de Dios y cuando no, cuando nos están predicando algo que no es así. Disculpe, eso no es así. Porque yo leo la palabra y la estudio. Ahora lo vamos a ver, hermanos. ¿Cómo distinguimos nosotros un mover sano del Espíritu Santo? Lo dice el texto que acabamos de leer. Lo dice este texto y ahora lo vamos a estudiar. Así que para distinguir un mover sano del Espíritu Santo, hermanos, hay 5 características de una iglesia que es sana y que vive para Dios. Y la primera característica, hermano, es que exalta a Jesús como el verdadero Dios. A Jesucristo. Aquí entre nosotros, hermano, y lo digo en nombre del Señor, aquí no aplica Padre, Hijo y Espíritu. No, nosotros tenemos a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, hermanos. ¿Dónde hay un bautismo en la Trinidad aquí? En ninguna parte, porque todo lo que hagamos, nuestro bautismo principalmente debe ser en el nombre de Jesús. No prediquemos, hermano, lo que no es. Y yo sé que esta palabra en esta mañana le va a servir a alguno aquí. Así que dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es lo primero. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que ha muerto, ha resucitado y se bautiza en el nombre de Jesús, ese es de Dios. ¿Y qué más dice? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Un creyente que conoce a Jesús no se va tras los hombres, hermanos. Un creyente que realmente tiene claro quién es Jesús, uno no se va que porque cambiaron el pastor, que porque se fue para tal iglesia y armó un rancho aparte. No, hermano, nosotros estamos fundamentados. Si Dios te puso aquí, tú eres de aquí, aquí vas a crecer. Aquí vas a crecer con la enseñanza del hermano Arnulfo, con los que predican, con el trato, hermanos. Aquí nos edificamos todos. Pero el principal es Jesucristo, hermanos. Porque es que tenemos que tener claro realmente quién es el Jesús que predicamos. Así, hermanos, que por eso es que hoy vemos tanto movimiento, hermanos, en el mundo. Ustedes no ven que cada día salen iglesias nuevas, movimientos, que la iglesia esta, que la iglesia de aquel, y el apóstol tal, y esto y aquello, hermanos, porque el mundo está colapsado, el mundo está convulsionado, hermanos. El mundo quiere escuchar, la gente afuera quiere oír, pero hay quienes le están predicando lo que no le deben de predicar. Hay quienes les están mintiendo, hermanos. La Biblia dice que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, impetuosos. ¿Por qué muchos hombres que fueron usados por Dios en algún momento se han ido y han armado su rancho aparte, hermanos? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cuál ha sido el motivo de peso o de pesos para armar una iglesia aparte? ¿Cuál ha sido, hermanos? Porque ahora estamos muy acomodados. Seguramente hace 40 años los primeros hermanos que estaban aquí construyendo esto además que no era así, esto además que empezó un tierrero, hermanos. Y la gente le tocó, mejor dicho, sacar tierra y traer adobes, y así fue en Castilla, los hermanos llevaban los adobes y fueron construyendo, hermanos, y hoy tenemos unos templos muy bonitos, gracias a Dios. Pero en eso no consiste, hermanos. Por eso nosotros tenemos que valorar, hermanos, realmente, porque es que ahora tenemos muchas comodidades, ahora hay estabilidad económica, ahora hay tantas cosas que hace 40 años no teníamos, y quizá eso nos está haciendo olvidarnos del Dios que tenemos. Nos está haciendo olvidarnos que tenemos la misma necesidad de Dios, hermanos, que somos los mismos necesitados, que vivimos por su gracia y por su misericordia. Amén. Y el versículo 4 dice, hijitos, ¿qué dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el verso 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mire qué particular. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, hermanos. Por eso, hermano, el cristiano verdadero, en el buen sentido de la palabra, escandaliza a la gente de afuera. Porque ahora, como la gente hace tantas cosas malas, la gente ahora se escandaliza, es de lo bueno.
Pero ¿por qué esta gente es tan achapada? Hay gente que le dicen así. ¿Por qué no se reúnen? ¿Por qué no prenden música? ¿Por qué esa gente no forma problemas? ¿Por qué se visten así? Si ahora ya no hay que vestirnos así. ¿Por qué esa gente es así? Entonces es un escándalo para ellos. En medio de un mundo tan inmoral, en medio de una sociedad tan llena de problemas, tan llena de vicios, de drogas, hermanos, de pecado, nosotros tenemos que ser escandalosos. Y ahí es donde se cumple: así alumbre vuestra luz. Preocúpate cuando te miran al lado de un mundano y te veas igualito. Te tienes que preocupar, hermano y hermana. Usted tiene que ser escandaloso. Y hay hermanos, y yo lo he visto y lo he vivido, y le dicen: ustedes ¿por qué hacen eso? Porque a toda hora se visten así, porque no, que tiene que hagamos esto y aquello, hermanos, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y en nosotros hay un celo, hermanos. Por eso el mundo, aquí lo dice la Biblia: el que es del mundo no nos oye, solamente el que Dios se lo revele. Y la gente en el mundo se escandaliza porque dicen esos evangélicos que viven reunidos, cantando, llorando, hermanos, no sabiendo que esto es poder de Dios. Así que para distinguir un mover sano de Dios, tenemos que saber que todo lo de Dios se opone a lo mundano. Dios no es permisivo, hermanos. Todo lo que viene de Dios se opone a lo mundano. No trate de traer el mundo y acomodarlo a la iglesia, hermano, porque el evangelio, o usted lo acomoda a usted o se acomoda a usted al evangelio. Y vemos que realmente el mundo cambiará, nuestra vida cambiará. Así que otra de las características está en el versículo 6. Dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un mover sano del Espíritu Santo, hermanos, lleva al creyente hacia la palabra, hacia la Biblia. No hacia conceptos humanos, hermano, porque uno de humano se equivoca. Hay predicadores que a veces han dicho cosas personales y no están en la Biblia. Por eso usted y yo tenemos que estar ahí, y por eso están las pantallas, y por eso está su Biblia, para que usted compruebe que lo que yo estoy leyendo aquí es lo mismo que usted tiene allá. Para que el que se para aquí no le vaya a salir a usted con otra cosa, hermanos. No, esto es la palabra de Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que comer palabra. Y yo creo que ese es el problema de mi generación, de este tiempo. No nos gusta leer la Biblia. No nos gusta estudiar la Biblia. Nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho profesionalizarnos en la música, y nos gusta mucho esto porque está de moda y está bien, hermanos. Pero no te olvides de la palabra, porque la palabra es la que quebranta la piedra, la palabra es la que te da fundamento, y la palabra es la que hace que tú nunca vuelvas atrás. Hay muchos buenos músicos que están por allá en el mundo comiendo migajas, pero un buen devorador de la palabra sabe que cada día, hermanos, es un deleite estar ante este Dios. Que cada día es un deleite conocerlo más, vivir más para Él, hermano. ¿Cuánto no nos falta? Nosotros de Dios conocemos un poquitico. ¿Cuánto no nos falta conocer de este Dios, hermanos? ¿Cuánto quisiéramos saber, conocerle, saber lo que Él piensa, como dice la Biblia en el Salmo? ¿Quién conocerá la mente de este Dios tan grande, hermanos? Así que, hermanos, otra característica de un mover de Dios, hermanos, y ya voy terminando, es que exalta la verdad sobre todo. La verdad ante todo, hermanos. Y es que vivimos en un mundo donde ya no hay una verdad absoluta, sino que todo es relativo, ¿cierto? Han escuchado sobre las verdades relativas. Esta es su verdad, yo tengo la mía, viva como quiera, yo vivo como yo quiera. Y vivimos en un mundo muy así, muy comprensivo, ya nos comprenden, ya nos aceptan, ya quizá los vecinos no vienen y tiran piedras aquí, ya como que estamos muy acomodados, ¿cierto? Pero nos tenemos que cuidar de eso, hermanos. Porque ante todo hay una verdad, y usted el pecado no lo puede alcahuetear en ninguno de los sentidos, hermanos, porque la Biblia dice en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Entonces hay una verdad, que esa verdad no se puede mover. Por eso yo no puedo cambiar esta doctrina y no puedo cambiar este principio, porque no lo puse yo, lo puso Jesús. Así, mis hermanos, que la verdad, hermano, también hay un versículo que dice: compra la verdad y no la vendas. Porque si usted tiene la verdad, pues ¿qué hay contra el que dice la verdad? Pero si yo estoy diciendo mentiras, pues tengo ya un problema muy grande, ¿sí o no, mis hermanos? Y como último, mis hermanos, un mover sano del Espíritu Santo mueve al creyente ¿a qué? A amar a Dios y a los demás. Y yo creo que ahí nos toca callo a nosotros, porque a veces nos cuesta amarnos. Así que en 1 Juan 4:7 dice que todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor.
Si usted cree que aquí está el fuego del Espíritu Santo, usted tiene que amar a su hermano. Y amar no es amar al que me da, al que me da 1.000 o 2.000 pesos para comprarme una empanada, no, hermanos. El amor es sufrido. A veces hay que tenerle paciencia a ciertos hermanos y a nosotros también nos tienen paciencia. Porque nuestros temperamentos, el carácter que tenemos, algunos son más nobles, otros somos más, algunos son más, digámoslo, coléricos de alguna manera, hermanos. Pero la Biblia nos manda a amarnos. Cuando en una iglesia no hay amor, hermano, ahí no está Dios. Pero en una iglesia debe haber ese amor que da Dios. Porque humanamente nosotros no nos podemos amar. Nos amamos es por lo que Dios nos ha dado, por su gracia y por su misericordia. Y para desenlazarles esto, mis hermanos, ya voy a terminar, ya que ya está muy tarde. Digamos gloria a Dios. En el versículo 1 de primera de Juan 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, hermanos, si nosotros estudiáramos la Biblia así, entenderíamos muchas cosas. Cada párrafo, cada texto de la Biblia, hermano, tiene unas riquezas que hay que buscarlas. Y cuando usted lea la Biblia, no pase de corrido, estúdiela. Pregúntele al hermano Arnulfo, hermano, yo no entiendo aquí esto qué quiere decir. Pues si el hermano no sabe, va y le pregunta a otro hermano, pero seguramente lo sabrá. Pero yo sé que, hermano, si le preguntara yo al pastor aquí, ¿cuántos han venido a preguntarle eso? Yo creo, hermano, que la estadística es baja. ¿Sí o no? Porque uno como creyente, uno no es de hacer eso. Pero para eso está el pastor, hermanos. Leamos y estudiamos la palabra. Así que cuando dice, si no probad los espíritus, si son de Dios. Así que, ¿qué es lo que se prueba? ¿Qué es lo que probamos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Probad los espíritus, si son de qué? De Dios, amén. Así que la palabra espíritu tiene varias aplicaciones en la Biblia, en el tiempo y en el contexto. Pero en este momento no está hablando ni de aire ni de tiempo, que también se usó en algún momento, está hablando de personas. Cuando la Biblia dice probad los espíritus, está diciendo probad las personas, si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. ¿Y quiénes son los que prueban? ¿Quiénes son los que prueban, hermanos? Nosotros somos los que probamos. ¿Y con qué probamos, hermanos? Con la palabra de Dios. A veces hay gente confundida, hermanos, porque se van a confundir de falsos profetas afuera, porque no estudiamos la palabra. Y venimos confundidos y decimos, ¿será o no será? ¿Será que Dios sí es o no es? ¿O es uno o son tres o qué es? Pero eso es, hermanos, porque nos hemos dejado confundir. Y la tarea del falso profeta es esa, confundir a la gente y llevar almas al infierno. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos en esta mañana, hermanos, porque tenemos la palabra viva, eficaz y que cambia los corazones, y es esta bendita palabra de Dios, hermanos. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo probar, hermanos, algo sin tener la herramienta, hermanos? ¿Cómo hablar de lo que no vivimos ni tenemos? ¿Cómo hablar inglés cuando yo no sé hablar inglés? ¿Cómo hablar de Dios cuando tengo muy poco de Dios? ¿Cómo defender mi fe cuando ni siquiera tengo claras cuáles son los fundamentos y la doctrina que tiene nuestra iglesia, que tenemos? ¿Cómo hacerlo, hermanos? ¿Y cómo vivir una vida cristiana plena en un mundo, como dice la Biblia, donde está perdido? ¿Cómo vivir como luminares en el mundo, hermanos, si no realmente tenemos mucho de Dios? Este mundo cada día va a ser peor y vamos a ver cosas peores, y nosotros, hermanos, cuando buscamos la palabra no nos podemos sorprender, porque la Biblia habla de eso, que habrán guerras, rumores de guerras, habrán pestes, habrán falsos profetas, reino contra reino, nación contra nación. Y cuando habla de la iglesia dice que en los postreros días, por causa de todo eso, el amor de muchos, pero no de todos. Y cuando habla de los muchos no habla del mundo, habla de la iglesia. De ver tanta maldad, hermanos, muchos se van a desanimar, pues usted tiene que cuidarse de eso. Usted tiene que decirle, Señor, ayúdame. Si es que usted está estancado en esta mañana, hermano, yo le digo, dígale al Señor, ayúdame. Porque, hermano, Cristo viene, porque es que estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita de su venida, hermanos. Y ahora no estamos para perder tiempo. Ahora estamos, hermanos, para aprovecharlo. Y quiero ya ahora sí terminar, hermanos. Les voy a leer en Levítico 10, el capítulo 1. Dice la Biblia, el verso 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario
y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que Él nunca les mandó que ofreciesen. ¿Y qué dice la Biblia? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron. Ustedes han escuchado, hermanos, del pecado de Nadab y Abiú, ¿cierto? ¿Se han escuchado? Y resulta, hermanos, que yo me puse a mirar, y es que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Un sacerdote, hermano de Moisés, hermanos. Nadab y Abiú, hermanos, una vez lee la Biblia y uno no cae en cuenta. Nadab y Abiú eran personas muy importantes en el pueblo de Israel, un pueblo de más de 1.800.000 personas. Cuando el Señor llama a Moisés y le dijo: tú no eres capaz solo, llama a 70 varones que te ayuden. Entre esos 70 varones estaba Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran personas de respeto en el pueblo. Era como decir aquí un hermano de la junta local. Eran personas de tiempo, de recorrido, hermanos. Eran personas que habían servido a Dios. Pero ustedes saben cuál fue el pecado de Nadab y Abiú y por qué Dios los destruyó. Porque a ellos se les olvidó, hermanos, y porque ellos mezclaron lo santo con lo pagano, hermanos. Y ahí es donde usted y yo nos tenemos que cuidar, porque ellos presentaron fuego extraño a Dios, porque no lo tomaron del altar, sino que trajeron un fuego extraño. Porque ellos dijeron: no, ya no es necesario esto. ¿Cuál presencia de Dios? Cantemos, cantemos y cantemos. No, hermano, un momentico, busquemos a Dios. Nadab y Abiú debían buscar a Dios, y ese fuego que ofrecieron fue un fuego extraño porque no lo tomaron del altar. Y hermano, y con Dios las cosas son serias. Cuando ofrecemos una vida mezclada, un montón de mundo con un montón de esto aquí, hermano, eso es algo muy horrible, eso sabe muy maluco. Es como usted revolver sal con azúcar y tomar. Eso sabe maluco. Y al final moriremos. Porque cuando se mezcla el mundo, hermanos, es porque ya estamos muy lejos de Dios. Así, hermano, que yo quiero en esta mañana que se le quede eso a usted sencillo en su corazón. Y que reconozcamos, Señor, si es que hemos cambiado, si es que nos hemos envanecido, si es que nuestro carácter, como lo leímos ahora, quizá ya hacemos las cosas muy rutinarias y nos pregunten: ¿de dónde viene? Del culto. ¿Para dónde va? Para el culto. Así como si nada, hermanos. Como era de lindo esos cultos de antes, hermanos, ¿cierto? Sencillos. Yo tuve la oportunidad de estar en una iglesia, hermanos, que no había alabanza, no había alabanza, no habían instrumentos. Hermano, era un tierrerito. Había unas banquitas muy sencillitas, pero había presencia de Dios. Porque tristemente, hermano, nosotros cuando menos tenemos es cuando más buscamos a Dios. Pero cuando Dios nos da tanto, nos da esas bancas tan lindas, ese lugar tan bonito, aquí nadie nos está echando, hermano, ¿no? Como que se relaja y como que nos ofrece lo que tiene que ofrecerle al Señor. Como que nos vamos desanimando, como que nos vamos cansando y como que la gasolina se nos va acabando, hermanos. ¿Cuánto lleva bautizado? Como 20 años. ¿Y cómo está tu vida? Pereza ser pastor, qué pereza ser hermano. Qué pereza, me voy para otra iglesia. Y de esto está llena la iglesia ya, de gente amargada, de gente que no tiene ya la esperanza, hermanos. Pero yo creo que en esta mañana hay uno que va a recobrar fuerzas en esta mañana, y yo he venido a predicarle a ese uno. Así, mis hermanos, que yo les invito a que ustedes estén de pie. Y si vino ese uno, lo invito a que venga aquí a este lugar, que venga a este altar, hermanos, en señal de reconocimiento de que nosotros podemos volver a ser como antes. Dígale: Señor, renueva el gozo de mi salvación, Señor. Si he cambiado, Dios, y ya te veo como algo rutinario, Dios, yo vengo y me presento, Señor, y te pido perdón si es que te he ofrecido fuego extraño, si es que he traído, Dios, lo que no te agrada, si es que ya veo todo como monótono, si es que mi vida se ha apagado, Dios. Señor, aquí estamos en esta mañana, Dios. Aquí estamos en ese lugar tan sencillo, Dios. Aquí habemos personas necesitadas de ti. Dígale: hermano, yo te necesito, Señor. Yo solamente, Dios, puedo ofrecerte todo lo que soy, y delante de ti yo no soy nada, pero tú me amas. Señor, gracias te damos. Levante sus manos, hermano, en esta mañana y digámosle: Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias porque todavía hay palabra de Dios para esta iglesia.
Gracias porque nos incomoda, Señor, porque como que nos sentimos incómodos cuando nos hablas tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, porque hay tanto que tenemos que cambiar, Señor. Porque hay tanto que tienes que hacer en nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Señor, a volver a la oración, Señor, a volver a buscarte con esa devoción, a volver a llorar, Señor, en tu presencia, Dios, porque ese es el sentido de nuestra vida cristiana, Dios. Oh, gracias, Jesús, gracias te damos, Señor. Aleluya, cuántos damos gracias a Dios en esta mañana. Oh, Señor, gracias, Jesús. Haciendo un recuento de mi vida, he pensado